Así es, Ana, muchísimas gracias. Y de hecho nosotros, continuando las temáticas que hemos abordado las últimas semanas que tienen que ver con la justicia en adolescentes, nosotros vamos a abordar algunos ejemplos de los casos más comunes e inclusive cuando los adultos o ciertas entidades, empresas, pueden influenciar a un adolescente para cometer un delito. Obviamente hay mucho más que abordar y en lo poco que sé yo de leyes voy a tratar de hacer las preguntas que me imagino que muchos de ustedes estarán haciendo. Quiero darle la bienvenida, por supuesto, al diputado Carlos Emilio López. Él nos está acompañando junto con el profesor Juan Pablo Sánchez, un abogado experto en justicia penal juvenil. Caballeros, es un gusto tenerles. Seguimos ahí. avanzando, explicando la justicia restaurativa, la justicia penal especial del adolescente. Esa es la idea, diputado, y abordamos bastante de esto en el marco legal, en un marco bastante teórico, pero sí creo que es hora de que podamos mostrarle a la gente algunos ejemplos de lo que sucede en nuestro país con respecto a los delitos de adolescentes. Bien, hay hechos, hay conductas específicas que se establecen en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Lógicamente, estas conductas se derivan del Código Penal, porque es en el Código Penal donde están los delitos y las faltas. Un ejemplo concreto de un hecho que puede cometer un adolescente cuando va en bicicleta, van dos adolescentes en sus bicicletas, separados en una sola, y va una señora con su bolso caminando en una esquina, está recién pagada, le acaban de pagar, lleva su cheque en el bolso y dos adolescentes se aparean al lado de la señora y le arrebatan ese bolso. Los adolescentes salen de sur a norte, la señora asustada busca cómo seguirlos, pero no les da alcance y lo que hace es dar aviso a la Policía Nacional. ¿Ante qué hecho, ante qué conductas estamos? Estamos ante una conducta que el Código Penal, en conjunto con el catálogo de conductas y de situaciones que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, de un robo con violencia. ¿Cuál es la diferencia entre un robo con violencia y un robo con intimidación? Que en el robo con violencia, es el ejemplo que he puesto, se arrebata el bolso y se lleva con una cantidad X de dinero, por poner un ejemplo. Puede ser que en el bolso no vaya dinero, sino que vaya un celular o vaya una mini laptop, etc. Es decir, algo de valor. La diferencia con el robo con intimidación es que en este último caso se pone un cuchillo, se pone una pistola, es decir, un instrumento, un objeto que vulnere de manera contundente la voluntad de la persona. Esa es una situación donde la Policía Nacional debe de investigar el caso. Muchas veces la Policía Nacional da a conocer, puede dar a conocer a través de algunas imágenes o alguna información, datos del adolescente. Eso es prohibido por la ley, porque el artículo 71 del Código de la Niñez establece la restricción de posibilitar información que identifique al adolescente. ¿Qué ocurre ante aquel funcionario, empleado público o incluso un empleado de un medio de comunicación que dé a conocer estos datos? El artículo 222 del Código de la Niñez establece que hay una sanción de 1 mes de salario y si hay reincidencia se establecen 2 meses de salario. Ese es un supuesto de robo robo que generalmente se da en las calles. Otra situación puede ser un adolescente que, aprovechando la ausencia del papá, de la mamá en la casa, invita a su novia a la casa o vía WhatsApp o cualquier otro medio de comunicación se concerta en una entrevista, llega la muchacha a la casa del adolescente, está solo y sostiene relaciones sexuales. ¿Qué edad tiene la muchacha? Puede ser que tenga 15 años, 16 años. ¿Qué edad tiene el adolescente? Puede ser que tenga igual edad o 17 años. Entonces, estamos ante un tipo penal, dependiendo de las circunstancias. El Código Penal te establece que se presume falta de consentimiento cuando la persona es menor de 14 años. Aquí muchas veces hay unas relaciones de noviazgo donde la muchacha tiene 12 años, 13 años, el adolescente tiene 15 años, 16 años y sostiene relaciones sexuales. Entonces la ley regula eso. ¿Hay que criminalizar el amor, el noviazgo? No precisamente, pero sí hay regulaciones donde no necesariamente el derecho penal entra a jugar, sino que el tema de la prevención, el tema de el papel del rol y el rol de la familia que tienen que jugar. Y un último caso tiene que ver, con esto termino, el tema de algunos medios o redes sociales. ¿Qué ocurre si yo tengo en mi celular algunas fotos, algunas imágenes, algunos videos donde mi novia sale semidesnuda o con poca ropa y resulta que yo tengo mi celular en el cuarto y llega mi hermano y toma ese celular y
abre todos los videos, etcétera, revisa y los manda a un tercero. Los distribuye. Exactamente. Y resulta que hay un colegio donde estudiamos los tres, mi hermano, mi novia y yo, siendo adolescente, en este ejemplo que estoy poniendo. Entonces, prácticamente anda en boca, como decimos, de todos los estudiantes, maestros, la muchacha, sus fotos, sus imágenes, etcétera. Y eso es lo que llama el Código Penal propalación, es decir, divulgar fotos, videos que no están destinados para una persona y con esto lacerar, violentar los derechos y la intimidad de una persona. 3 situaciones concretas donde el adolescente puede verse involucrado. Claro, nosotros en los ejemplos fueron bastante específicos en ese caso, pero representan algo bastante común, pues, o sea, representan casos bastante comunes. Diputado, ¿quiere agregar algo? La idea que queremos transmitir es que el Código de la Niñez y la Adolescencia no promueve la impunidad. El Código de la Niñez y la Adolescencia lo que establece es un sistema de justicia penal especial para los adolescentes. Impunidad significa etimológicamente nula pena, que no hay pena, que no hay sanción. No se paga por lo que hizo. Exactamente. Y el Código de la Niñez y la Adolescencia en su libro 3 establece responsabilidad penal para aquellos que infringen la ley. Y estos actos, estos ilícitos son todos aquellos que están establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 203, por medio de los cuales se puede imponer una medida privativa de libertad, pero también todo el listado de tipos penales que están, valga la repetición, en el Código Penal. Es decir, un adolescente que violenta, que infringe cualquiera de las disposiciones penales de estos 2 códigos puede ser detenido, puede ser procesado y puede ser sancionado. La sanción es de acuerdo a la edad y de acuerdo al delito que cometió. Pero como hemos dicho en los programas anteriores, la diferencia es que el Código de la Niñez y la Adolescencia no le llama sanción, sino que le llama medida, ya sea medida socioeducativa, medida de orientación y supervisión o medida privativa de libertad. Nosotros hemos abordado ya por qué se le conoce como medida y no una sanción. En este caso, los ejemplos es como para que nos demos una idea de cosas que ocurren en nuestra adolescencia y que por mucho que algunos crean de que el adolescente se puede salir con la suya solo porque es menor de edad o etcétera, la idea es decirles que no, precisamente porque ellos tienen que pagar por lo que hicieron si se interpone una denuncia, pues, y se hace todo el procedimiento. Una de las cosas que me habían comentado era también cuando los adultos o cuando alguna otra entidad influye en que un adolescente cometa un delito. Así es. Una moneda siempre tiene 2 caras y eso es lo que queremos presentar el día de hoy. Una cara es qué pasa cuando un adolescente infringe la ley, ya lo dijimos anteriormente. Y la otra cara es qué pasa cuando un adulto, un establecimiento o un negocio comete algunos actos que pueden contribuir para que este adolescente infrinja la ley. El adulto puede recibir sanciones y esas sanciones pueden ser administrativas, pueden ser civiles, pueden ser penales. Por ejemplo, un adulto que venda armas de fuego a un adolescente. Un adulto, un establecimiento o un negocio que venda armas cortopunzantes, que venda cualquier instrumento que le sirva al adolescente para infringir la ley. Quiero preguntarle algo sobre eso. Si el joven le compró un arma a alguien o a un establecimiento y el joven no ha cometido ningún delito, aún así sí se considera de que el establecimiento está cometiendo un delito al venderle, digamos, tal vez no un arma de fuego, un cuchillo. Aún así. Aún así, entonces sí hay a toda delito. persona menor de 18 años que un establecimiento le venda una arma de fuego, un arma blanca, como se le conoce popularmente a las armas cortopunzantes, está cometiendo un delito. También comete una infracción a la ley quien le venda pegamento, quien le venda psicotrópicos, quien le venda sustancias controladas, cualquier tipo de sustancia que esté prohibida por la ley a un adolescente está cometiendo un delito. Quien venda material pornográfico, quien venda cualquier tipo o le facilite gratuitamente cualquier material que incite a la violencia, dice el Código de la Niñez y la Adolescencia, está cometiendo una infracción. Porque todos estos insumos, todos estos instrumentos contribuyen a divulgar, contribuyen a propiciar actos de violencia, actos de infracción a la ley. Aunque el establecimiento o la persona no haya sido quien enterró el cuchillo, ellos tienen responsabilidad entonces.
Así es, hay una responsabilidad y también hay una responsabilidad para quien, decía anteriormente, venda material pornográfico, quien venda videos, quien facilite, propicie la entrada de adolescentes a espectáculos nocturnos, por ejemplo. También esa es una infracción. El otro elemento es que, y este es un llamado para los comerciantes, imaginémonos que en el mercado oriental o cualquier mercado de Managua o establecimiento se venda una réplica de un arma de guerra, una pistola de balín, por ejemplo, un fusil de juguete. Que la gente la ve como inofensiva. Exactamente, y entonces juguete, para diciembre, para diferentes épocas del año, los padres, adultos, compran o compramos algunos de estos tipos de instrumentos y se los damos a los niños, a los nietos, etcétera. Entonces, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece regulaciones y no precisamente se va a llevar preso al comerciante, pero sí tiene que responder gubernativamente, dice la ley. Eso significa que él tiene que responder con una multa. Lo multan por infraccionar la ley y tiene que acatar una serie de indicaciones, inclusive la ley manda a cerrar establecimientos cuando el asunto sea un poco más delicado. En este caso, independientemente es que el padre puede llegar a comprarle, pues el establecimiento no tiene manera de saber de que el padre le iba a ocupar para un menor de edad. En ese caso se investiga, me imagino. Se investiga, pero nadie puede alegar ignorancia de la ley. De tal manera que yo, comerciante, vendo una réplica de arma de guerra, de balín, y yo sé que es peligroso porque soy adulto y soy el que administra el negocio. Entonces yo no puedo decir de que yo ignoro la peligrosidad de eso. Y si bien es cierto, es el padre de familia que está pagando su dinero y se está llevando un instrumento que yo estoy vendiendo, pero mi responsabilidad es como comerciante y como administrador y como dueño de los productos que estoy expendiendo. Bien, diputado, me encantaría saber si quiere agregar algo. Nosotros, viendo estos ejemplos, creo que la gente ya puede identificarse un poquito más con cosas bastante cotidianas, pues. Quizás mencionar otra prohibición que Juan Pablo en alguna medida la señaló, y es la prohibición que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia para divulgar identidad, nombre, datos personales de niños o adolescentes que participen como sujetos activos o pasivos de delitos. 71. Artículo 71. Y 106. ¿Verdad? Y 106. Sujetos pasivos son cuando un adulto está cometiendo un delito contra un chavalo o una chavala. No se debe de revelar entonces la identidad de aquellos que son víctimas de delitos. Ese es sujeto pasivo. Y sujeto activo es cuando el chavalo o la chavala es quien está siendo acusado de infringir la ley. En cualquiera de los casos que pusimos anteriormente, en robo, un hurto, o una violación, etcétera. En ninguno de los dos sentidos, ni como sujeto activo, ni como sujeto pasivo, ni que esté realizando el delito, ni que sobre él o ella estén realizando el delito, en ninguno de los dos casos se debe de revelar la identidad, porque eso contribuye a la revictimización del niño, niña o adolescente o a su estigmatización. Y todos debemos de contribuir a evitar eso, porque ahora no solamente son los medios de comunicación masivos, radio, televisión, prensa escrita. Redes sociales. O ahora todos somos comunicadores y tenemos una responsabilidad. Esto se tiene que proteger la identidad en cualquier etapa del proceso, ya cuando hubo un fallo, o sea, inclusive después, a posteriori, a priori, en cualquier parte En cualquier parte. No es como que, bueno, pero es que ese caso fue viejo, pues, entonces ¿te acuerdan del caso de este chavalo? No se puede. No se puede. Y el código es específico, dice que policía, Ministerio Público, autoridad judicial, es decir, ningún actor del sistema de justicia debe revelar la identidad. Desde que un adolescente es detenido, no precisamente que esté frente a un juez o que inicie un proceso penal, sino que desde el momento de la detención, desde ese momento que hay contacto del adolescente con la estación de policía, desde ese momento tiene que protegerse la identidad. Y es responsabilidad de todos nosotros. Sí. Ahora, nuestras autoridades cumplen con esa disposición, ¿verdad? Y no se revela la identidad solamente cuando se trata de estudios y de informes policiales, judiciales, institucionales, pero no se revela el dato, sino la suma de los casos, lo que se presenta es una estadística, pero se procura proteger la identidad. Diputado, muchísimas gracias también. Nosotros de esta manera vamos a continuar con más de Primera Hora, esperamos haber aclarado algunas dudas. Vamos a hacer un corte comercial, no se vayan que ya volvemos.